Entonces tendríamos un diámetro de una bahía, dos bahías, tres bahías, cuatro bahías, cinco bahías, seis bahías de conexión. Entonces, esas son las seis bahías con las cuales van a funcionar. El detalle y la particularidad es que convencionalmente todas van a tener los mismos equipos. Si hiciéramos un poco de zoom, en una de estas bahías que la tenemos acá, entonces nos vamos a percatar que pues los equipos que tiene esta bahía también los va a tener necesariamente adyacente, inclusive en muchos casos comparten los relés, tienen intercomunicación para proteger equipos, por ejemplo, los barrajes. eh, para los barrajes se pueden utilizar relés diferenciales eh, para protección, y pues esto es igual a. Listo, ya solucionamos el inconveniente. Si ustedes se fijan, acá aparece, bueno, esto se está protegiendo con un CEL 411L, el mismo equipo para el siguiente apartado. Este sí tiene diferencias, pero acá, por ejemplo, bueno, estos cambian. Esto tiene una BB-REC 670, un 7CL87 de Siemens. Bueno, estas dos tienen las mismas protecciones, esta difiere con una BB. Estas dos tienen el mismo set, pero al final los equipos tienden inclusive a copiarse en términos de equipos de protección. De pronto a veces lo que cambian son los años tecnológicos, porque por ejemplo los Self han sido de siempre, ABB Rex están ligeramente novedosos, y estos Siemens también son de los tradicionales, ¿no? Eh, Se replica absolutamente todo, se hace modular, y entonces uno de los apartados primordiales acá es que si se requiere, por decir algo, intervenir o modificar uno de estos equipos a medida, entonces básicamente en muchos casos se debe desconectar toda la bahía, a menos de que se tenga posibilidad de hacer transferencias, por ejemplo, como lo hace este seccionador, que vamos a ver un poquito más adelante cómo funciona, eh, para realizar intervención. Esto porque estos son subestaciones de transmisión y recuerden, dijimos pues que tenían un alto grado de fiabilidad en comparación con estas subestaciones de uso final. Entonces, tenemos que al final las subestaciones se pueden caracterizar o se pueden subdividir en términos de estos campos de conexión, bahías o módulos, eh, que al final van a garantizar que un circuito que se conecta a la subestación lo haga con la mejor forma, ¿cierto? Existe otro concepto que es la configuración. Entonces, la configuración hace referencia directa al ordenamiento de estos equipos. Entonces, nosotros, si nos fijamos únicamente en los equipos de maniobra de esta subestación, nos podemos percatar que tenemos los barrajes y que para interconectar un circuito que esté asociado a los barrajes, lo que nosotros hacemos es tener un seccionador, un segundo seccionador, que se conectan a un interruptor. Posterior al interruptor tenemos un seccionador. Eso es un circuito que se conecta en esta configuración especial a la salida del interruptor. Tenemos un seccionador directamente conectado a un barraje. Entonces, este ordenamiento corresponde a una configuración. Esta configuración específicamente se llama doble barra con seccionador de transferencia. Pero si nos fijamos nosotros en otro plano, entonces fíjense que acá esto ya es un sistema de barra sencilla. Entonces si nosotros miramos una bahía, en este caso, si nosotros miramos entonces una bahía, nos podemos percatar que los equipos de la bahía se están conectando. Entonces tenemos un barraje, un seccionador, un interruptor, y deberíamos tener un seccionador. En este caso, si estos son celdas, si no estoy mal. Déjenme mirar, hagamos un pequeño zoom. Sí.
Estos son celdas, es decir, que al final no tenemos seccionadores. Lo único que se tiene acá es un interruptor extraíble modular que se conecta, que no entra en ningún tipo de configuración. Vamos a ver esta, tenemos acá. Listo. Esta sí entra en una categoría de configuración. Si nos percatamos, en esta tercera subestación tenemos el barraje, el seccionador, el interruptor y posterior a ello otro seccionador. Entonces, si nos fijamos, la forma en la que están ubicados y la cantidad de equipos de maniobra difiere entre estos tres subestaciones. Las tres pueden presentar el mismo propósito, pero el ordenamiento de los equipos de maniobra es diferente. Por lo tanto, decimos que tiene configuraciones diferentes, ¿cierto? Entonces tiene diferentes configuraciones. Bueno, la construcción no vamos a entrar en ello, disposición física al final es la forma en cómo físicamente están ubicadas, ya que en el plano podemos nosotros tener el esquema de esta forma y es como se suele ampliar y extender, pero en la práctica nosotros no necesariamente vamos a tener que primero tenemos la entrada, eh, esos equipos en serie probablemente sí, los barrajes no van a estar directamente pues ubicados de esta forma, geográficamente pueden inclusive pasar arriba de los equipos o esos equipos estar por debajo de los barrajes. Después de ello, no necesariamente los equipos van a estar así, pueden estar ubicados inclusive de forma compacta, en módulos compactos, y eso puede cambiar. Entonces, por eso nosotros hablamos de la disposición física. Al final, el ítem que nos define y nos dice cómo físicamente van a estar está directamente asociado a cumplir las distancias mínimas que corresponden al nivel de aislamiento de los equipos ante la peor circunstancia de sobretensión posible en el sistema eléctrico, y también a las distancias de seguridad que vendría siendo entonces aumentar este margen de distancias mínimas para garantizar que pueda existir un tránsito seguro de los operadores o de los trabajadores que van a intervenir los equipos en la subestación. Entonces se debe considerar tanto las características antropométricas, es decir, la altura de los trabajadores, los brazos alzados, hasta los equipos pues que van a ingresar, ¿no? La energización es un apartado importantísimo en los sistemas. Los equipos de patio, nosotros llamamos equipos de patio a todos los equipos que están dentro de la subestación. Al final, para nosotros estos serían equipos de patio. Eh, el concepto existe porque normalmente cuando se habla de subestaciones se tiene la idea de estas subestaciones aisladas en aire, es decir, las que están básicamente en el aire libre y que el aire es el medio dieléctrico que garantiza que no pase absolutamente nada en la subestación, es decir, que al final nosotros lo que hemos dicho es que particularmente para este caso, vamos a tener una distribución física específica en campo, que lo más importante acá y la recomendación es siempre tener un plano a la mano desde el punto de vista que los planos siempre tienden a tener el número de los equipos y los equipos en terreno, es decir, en el patio, van a tener entonces su respectiva indicación. Si usted va a intervenir un equipo y previamente se ha discutido, debe tener 100% certeza que ese es el equipo que va a intervenir, porque pues hay diversidad de equipos y este equipo se va a repetir en las diferentes bahías. Si tenemos 10 bahías iguales, pues todas van a tener el mismo ordenamiento, seccionado de interruptor. Usted no puede decir el seccionador que se conecta al barraje porque tiene 10 iguales y tiene 10 circuitos en ese caso.
Entonces tiene que hacer especificación a un apartado particular para poder realizar intervención. Eso es bastante importante. Y lo segundo que decíamos, pues que la concepción de equipo de patio, entonces, a grandes rasgos, si vamos a ubicar, al final nosotros acá dibujamos un barraje, pero deben recordar que esto es un diagrama unifilar, ¿no? Es decir, que acá solamente se presenta una fase, pero que al final ese barraje son un conjunto de 3 barrajes y que estos barrajes deben estar separados a una distancia y que esa distancia va a estar determinada por la permeabilidad eléctrica del medio que los separa. Es decir, en otras palabras, la separación es para garantizar que no exista un arco eléctrico entre los dos conductores adyacentes y no un arco eléctrico bajo una condición convencional, sino bajo la peor condición de sobreextensión posible existente en el sistema. Entonces, esto es bastante importante. Por eso nosotros hablamos de equipos en patio y por eso se tiende a tener ese concepto, ¿no? Listo. Hay otro apartado que es muy importante, que es este llamado patio de conexiones. Resulta y pasa que en una misma subestación, entonces nosotros podemos tener, por decir algo, equipos que se encuentren a un nivel de tensión, por decir algo, 230 kilovoltios, y entonces nosotros agrupamos todos los equipos que están a 230 kilovoltios y a eso le llamamos el patio de 230 kilovoltios. Entonces, esto es un patio para nosotros, que pueden estar conectados con los equipos de 115 kilovoltios. Entonces, este sería un segundo patio de 115 kilovoltios, con patios de 34,5 y por último patios, pues pueden ser por decir algo de 13,8. Entonces, los equipos que están a un mismo nivel de tensión tienen una separación específica por el nivel de aislamiento, que en este caso, convencionalmente, en las subestaciones, por lo menos las que están en esta zona, son en aire. En Colombia hay aisladas en gas, sí, la respuesta es sí. En Santander tenemos, en Antioquia hay unas interesantes, hay una subestación de PM que es Guayabal, que tiene unas giscas de última generación, muy interesante. Y pues esto suele pasar, ¿no? Entonces, todos los equipos los ubicamos en un mismo nivel de tensión para garantizar estos criterios y entonces nosotros nos vamos a ubicar en una subestación en patios, en el patio de 230, patio de 115, patio de 34,5 y patio de 13,8 kilovoltios. Entonces, pues nosotros vamos a encontrar este conjunto de equipos, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso, tenemos claramente un transformador. El barraje se va a apreciar más o menos de esta forma, por lo menos en una vista transversal. En este caso, no pareciera ser una doble barra. Si es una doble barra, no pareciera. Eh, el- la protección contra sobrevoltajes transitorios siempre está en el transformador por regulación. Tenemos un conjunto de equipos aislantes, que en este caso se garantiza, pues está para garantizar las distancias, porque si no, el conductor haría algo como esto, eh, y volvería intransitable la sección de abajo, inclusive segura, o tendríamos que ampliar la altura del transformador y los otros equipos para esa trayectoria. Tenemos los transformadores de potencial, corriente, siempre asociado a un interruptor, en este caso este sería el interruptor, y pues lo que les decía yo en el caso del plano, se visualizan de esta forma, es, es pues una forma esquemática de observarlos, pero en la práctica
son aún más fáciles de distinguir, ¿no? Entonces, ya les comparto. En este caso tenemos transformadores de corriente. Entonces, en el esquema, para nosotros, este sería el transformador de corriente. Simplemente es un círculo a través de la línea. El conductor lo atraviesa. Es la característica fundamental de un transformador de corriente, por lo que es muy fácil de identificar porque ustedes van a percibir que el conductor atraviesa el transformador, ¿no? Su rol fundamental es al final modificar el nivel de corriente a un nivel seguro, porque recordemos que después de 1 kilovoltios ya no es seguro realizar mediciones. Hasta ahí viene el aislamiento de los equipos que hacen directamente medición, y en términos de corriente tampoco es seguro. En corrientes superiores, creo que hasta los 50 amperios llegan los equipos convencionales. Hay unos que tienen mayores cantidades de corriente, pero pues siempre está la discusión de la seguridad, ¿no? Porque si usted va a hacer una medición de un circuito que pueda entregarle 1000 amperios, pues yo no me acercaría a ese circuito porque tiene una gran capacidad, ¿no? Entonces hay que ir con las medidas de protección y demás. Entonces al final siempre se tienen mediciones indirectas que se transforman, y pues estos son los transformadores de corriente que aparecieran en esta bahía, ¿cierto? También vamos a tener los transformadores de tensión. Acá no hay una buena imagen, pero al final se caracterizan porque específicamente solo necesitan realizar una conexión con respecto al sistema. Fíjense que normalmente en todos los circuitos que se conectan siempre tenemos el supresor de sobrevoltajes transitorios, transformador de tensión, transformador de corriente. En una bahía que pues lo primero que también se encuentra después de la protección contra sobrevoltajes transitorios es un transformador de voltaje. También es común encontrar transformadores de voltaje asociados a los barrajes. De este barraje depende la tensión de todos los equipos conectados a él, ¿cierto? Ya discutimos el concepto y sabemos pues que la utilidad es tener pues múltiples circuitos conectados al barraje, y por eso la importancia de los transformadores de tensión, ¿no? E inclusive se encuentra regulado tener equipos de medida especializada, que más adelante hablaremos un poquito de ello. Transformadores de corriente, siempre asociado a un interruptor debe existir un transformador de corriente. Si no está el transformador de corriente, nosotros no podemos percibir lo que está sucediendo en el circuito para tomar decisiones de maniobra respecto al interruptor. Entonces, es la importancia de estos dos equipos que comúnmente se van a encontrar. Este es el de corriente. Bueno, los condensadores no aplican. Estos supresores de sobrevoltaje, pues, se les llama comúnmente DPS. E inclusive algunos autores hablan de pararrayos. Al final lo que tienen ellos internamente es un gap, es decir, un nivel de aislamiento que ante una condición de sobrevoltaje se vence, y por eso siempre se simboliza que están conectados a tierra, es decir, la tensión aumenta a un punto en el cual el sistema tiene continuidad, que son los populares descargadores, y pues la sobretensión en ese instante de tiempo se interconecta a tierra, lo cual pues el sistema va a percibir como una falla fase tierra, pero para fines de protección de nuestra subestación no se va a presentar ninguna sobretensión externa. Eso es supremamente importante. Esto es una vista interna. Por ejemplo, acá son de óxido metálico. El gap viene siendo esta estructura, es este pequeño apartado en el cual no existe conducción, y ante una condición de sobretensión, pues se tiene eh, esta condición, ¿no? El interruptor es el elemento más importante
de maniobra desde el punto de vista que puede eh, realizar interrupciones en carga y pues son al final los encargados de garantizar que, que se pueda realizar maniobra en los circuitos asociados a la subestación en condiciones normales y anormales. Es decir, si tenemos un cortocircuito en esta línea que se presenta, la 2295, pues el interruptor o la protección encargada de realizar apertura va a enviar la señal a este interruptor. Este interruptor va a ser capaz de despejar dicha falla, es decir, de realizar apertura. Es la característica principal de ellos. Adicional a ello, si quisiéramos realizar un recierre, volver a conectar la línea, entonces el elemento de maniobra encargado de realizar eso, pues sería el interruptor. Entonces lo que lo hace especial es que puede tener esta operación con respecto a la carga, ¿no? El único gran detalle es que como va a tener esta posibilidad de funcionar en carga, la única forma de hacerlo es con un aislamiento. Y el aislamiento implica en que no es visible el estado en el cual se encuentra. Entonces, comúnmente hay un indicador del estado en el cual se encuentra, pero intervenir un interruptor energizado no es posible, ¿no? Para ello, nosotros debemos garantizar cortes visibles y entonces para realizar cortes visibles están los seccionadores, pues que estos no son pues, de extra alta tensión. Miremos por acá, deben haber ubicados. Ahorita les proyecto unas cuantas imágenes adicionales. Pero bueno, la idea principal del seccionador es poder realizar esta apertura y esa apertura debe ser visible. El seccionador bajo ninguna condición opera en condiciones de carga. Eh, en muchos casos cuando se interconectan se presenta pues un pequeño arco, pero no es porque se esté realizando apertura o cierre con carga, sino que por el nivel de tensión es la equipotencialización de los equipos, es normal, pero no se tiene que realizar apertura bajo ninguna circunstancia. Son supremamente importantes para realizar intervenciones en los equipos de forma segura y garantizar también la disponibilidad de la subestación. Por ejemplo, en esta configuración que tenemos acá dada, nosotros pudiésemos intervenir el interruptor y fíjense que hay un elemento de maniobra, que en este caso es este seccionador, que puede quedar funcionando mientras se interviene el interruptor. Entonces se puede garantizar fiabilidad, que no se suspenda el servicio para los usuarios mientras se interviene el interruptor. El interruptor y los seccionadores, al ser elementos electromecánicos, pues van a tener criterios de mantenimiento en función del número de ciclos de accionamiento y también de periodos específicos de funcionamiento, bajo los cuales pues son sometidos a pruebas para determinar que los tiempos de apertura y la capacidad de apertura coincida con lo que se está planificando para dicho equipo. Entonces es la protección más importante. En este caso particular, todo lo que es protección en la subestación funciona en corriente directa, por eso pues ustedes ven conjuntos de baterías en las subestaciones acompañado de un grupo electrógeno, un inversor, cargador de baterías, estimador, porque al final estas baterías nos dan inercia desde el punto de vista de que si no hay servicio eléctrico en toda la subestación, pues los equipos de protección, control y maniobra van a estar siempre funcionando. Entonces esto es muy importante. Estas bobinas de bloqueo antes eran utilizadas cuando se utilizaban las redes eléctricas también para transmitir información, ya se hace a través de fibra óptica, inclusive a través de los cables de guarda. Es extraño verlas en subestaciones y en las que se aprecian pues normalmente
están ya en desuso porque no se utilizan, no significa que no se puedan utilizar o volver a utilizar, pero pues ya no es el propósito general en este caso. Entonces, desde este punto de vista, nosotros tenemos que ya podemos ubicarnos físicamente, pues, por lo menos al nivel de plano en una subestación, decir estos son los barrajes están acoplados entre sí, tienen elementos de maniobra, entre los elementos de maniobra están los seccionadores, están los interruptores, eh, también hay seccionadores de puesta a tierra, están los equipos de medición, que son los transformadores de corriente y de voltaje, está el supresor de sobrevoltaje transitorios, eh, y ya pues nos ubicamos, que las subestaciones se dividen en bahías, que las podemos identificar, esto sería una bahía, o diámetros, que también eh, vamos a tener entonces ordenamientos particulares, que vamos a llamarlos como configuración y después le van a dar un nombre a las subestaciones o por lo menos a los patios de las subestaciones porque entre patios también tienden a cambiar las configuraciones. Que los patios no son más que los equipos, el conjunto de equipos que están conectados al mismo nivel de tensión. Eso para nosotros son los patios.